Tengo 78 años, y si hay algo que aprendí con el tiempo, es que el dolor puede volverse una rutina tan silenciosa como peligrosa. Durante casi una década, el dolor en mis rodillas fue mi sombra. Aparecía cuando subía una escalera, cuando salía a caminar, cuando intentaba simplemente levantarme de una silla. Al principio creía que era cansancio, después, la edad. Pero con los años entendí que el dolor no siempre avisa, simplemente se instala. Probé muchas cosas, pastillas, cremas, masajes, médicos. Algunos días mejoraban un poco, otros parecía que ya no había vuelta atrás. Empecé a temer salir de casa solo, por si no podía regresar sin ayuda. Me sentía lento, me sentía viejo, me sentía vencido. Hasta que un día, por casualidad, escuché hablar del aceite de jengibre. No fue un anuncio, no fue una receta mágica, fue una conversación sencilla con alguien como yo. Me dijo, pruébalo, solo eso, pruébalo durante 5 días y luego me cuentas. No perdía nada, y hoy estoy aquí para decirte que ese pequeño consejo cambió mi forma de caminar, y también mi forma de pensar. Apliqué aceite de jengibre en mis rodillas cada noche, como un pequeño ritual. No esperaba milagros, solo un poco de alivio. Pero lo que sentí, día tras día, me sorprendió más de lo que puedo explicarte en palabras. Por eso decidí grabar este video, para contarte, paso a paso, qué hice, cómo lo descubrí, por qué funciona, y lo más importante, cómo puedes probarlo tú también, desde casa, de forma sencilla y natural. Porque si esto pudo ayudarme a mí, tal vez también pueda ayudarte a ti. Y antes de comenzar con todo lo que aprendí, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú y desde dónde me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte, porque este canal no es solo mío, es de todos los que estamos buscando envejecer con dignidad, con conocimiento y sobre todo, con menos dolor. El origen del dolor, cuando las rodillas dejan de acompañarte. No recuerdo el día exacto en que comenzó el dolor. Como tantas cosas en la vida, llegó despacio, disfrazado de cansancio, de «es normal a tu edad», de «seguro es el clima». Al principio, era solo una molestia leve al levantarme por las mañanas, una especie de rigidez en las rodillas que desaparecía al moverme un poco. No le di importancia. Pensé que sería pasajero, pero no lo fue. Con los meses, lo que antes era un simple malestar, se volvió una incomodidad constante. Las escaleras empezaron a parecer más empinadas. Salir a caminar dejó de ser un placer para convertirse en un reto. Incluso levantarme del sillón requería un esfuerzo que antes ni notaba. Me decía a mí mismo que solo necesitaba descansar más, pero el dolor seguía allí. Persistente, silencioso, insistente. Lo peor no era solo el dolor físico, sino lo que traía consigo. La frustración de no poder moverme como antes. La dependencia que empecé a tener de otros. Tenía que pedir ayuda para cargar una bolsa, para agacharme, para hacer cosas que toda la vida hice solo. Y con esa dependencia llegó algo más difícil de soportar: la vergüenza. Recuerdo una tarde en la que fuimos al parque con mis nietos. Ellos corrían, jugaban, se reían. Me invitaron a levantarme, a seguirlos, pero mis rodillas dijeron que no. Me quedé sentado, sonriendo por fuera, mientras por dentro sentía un vacío. No era solo dolor, era la sensación de estar quedándome atrás. Poco a poco empecé a evitar salir. Dejé de subir escaleras, de caminar más de unas cuadras. Empecé a hacer menos cosas. Y cuando haces menos, también sientes menos. Menos alegría, menos ganas, menos vida. Ese fue el verdadero inicio del problema, porque cuando el cuerpo empieza a fallar, también lo hace el ánimo. Y si no haces algo a tiempo, te acostumbras, te resignas, y eso es más peligroso que cualquier dolor. El recorrido por soluciones convencionales. Como la mayoría, cuando el dolor empezó a instalarse, fui al médico. No uno, sino varios. Cada uno con una receta diferente, con una teoría nueva,
con una promesa de alivio. Me hicieron radiografías, análisis, me hablaron de desgaste natural, de cartílago reducido, de edad. Palabras técnicas que en realidad querían decir una sola cosa: esto ya no va a mejorar del todo. Me recetaron analgésicos. Algunos calmaban el dolor por unas horas, pero luego volvía. Otros me dejaban con el estómago revuelto o me hacían sentir aturdido. Tomaba pastillas en la mañana, al mediodía y en la noche. Y cuando no era una pastilla, era una crema. Probé geles fríos, pomadas calientes, ungüentos con nombres difíciles de pronunciar. Cada uno prometía ser la solución. Algunos sí ayudaban un poco, durante un rato. Pero siempre era lo mismo. El efecto se iba, el dolor quedaba. También intenté fisioterapia, sesiones 2 veces por semana, movimientos guiados, ejercicios, masajes. Durante un tiempo sentí mejoría, pero al suspender las visitas, todo volvía como antes. Y lo más frustrante era que cada intento implicaba tiempo, dinero y energía. Y aún así, ninguna opción parecía realmente cambiar mi situación. Una noche, después de aplicarme otra de esas cremas de olor fuerte y ponerme la bolsa de agua caliente, me senté en la cama y pensé: ¿y si esto ya es para siempre? Esa pregunta me cayó como una losa, porque no era solo el dolor, era la sensación de que estaba entrando en una etapa de mi vida donde las soluciones solo son temporales y el cuerpo ya no responde como antes. Comencé a resignarme, a vivir con ese dolor como quien vive con una sombra. Y lo más duro de aceptar fue que, aunque tenía acceso a doctores, medicamentos y tratamientos, ninguno parecía querer o poder atacar el origen real del problema. Solo me ofrecían parches. Y yo no quería un parche. Quería recuperar mis piernas. Quería volver a caminar con libertad. No estaba buscando milagros, solo un poco de alivio real. Algo que me devolviera, aunque fuera por un momento, la sensación de que aún podía moverme sin miedo. Y fue en medio de esa búsqueda, cuando ya no esperaba mucho, que apareció una pequeña semilla de esperanza. Una conversación simple, un consejo inesperado, y una palabra que, hasta ese momento, solo conocía por la cocina: jengibre. El descubrimiento casual del aceite de jengibre. Fue una tarde cualquiera. No buscaba soluciones. Solo salí a tomar aire, arrastrando un poco los pies, con ese dolor en las rodillas que ya era parte de mi andar. Me senté en la banca del parque, como solía hacer cuando el cuerpo me lo permitía. A mi lado estaba sentada Carmen, una vecina de mi edad. Siempre la había visto caminar erguida, sin bastón, con paso firme. Ese día me animé a preguntarle su secreto. Se rió bajito, como si guardara un tesoro. Me miró y me dijo: «Te va a sonar raro, pero yo todas las noches me pongo aceite de jengibre en las rodillas, nada más». Me sorprendió. Pensé que era una broma o una de esas creencias antiguas que ya nadie toma en serio. Pero su tono era tan sereno, tan seguro, que no pude evitar sentir curiosidad. Jengibre. Lo conocía por la cocina. Había visto a mi esposa usarlo para dar sabor a ciertos platos, pero jamás imaginé que podría ser útil para algo tan delicado como el dolor crónico. Carmen me explicó cómo lo aplicaba. Un masaje suave antes de dormir, cada noche, sin falta. No prometía milagros, solo me decía: «Hazlo 5 días y luego me cuentas». Volví a casa con esa idea rondando la cabeza. Al principio dudé. ¿Qué podía hacer una raíz? ¿Cómo algo tan simple podría ayudar donde tantos tratamientos fallaron? Pero algo en mí, quizás el cansancio de seguir igual, me empujó a investigar. Esa noche, busqué en el viejo computador que aún tengo en casa. Escribí: beneficios del jengibre para las articulaciones. Me sorprendió la cantidad de información que apareció. Propiedades antiinflamatorias, mejora de la circulación, alivio natural del dolor. Leí estudios, artículos, testimonios. Descubrí que el jengibre ha sido utilizado desde hace siglos en muchas culturas para tratar dolores musculares, inflamaciones y enfermedades crónicas. No era una moda nueva,
era sabiduría antigua. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla rara de esperanza y escepticismo. ¿Y si realmente funcionaba? ¿Y si no perdía nada con intentarlo? No tenía efectos secundarios, no requería receta médica, no costaba una fortuna. A veces, las respuestas no están en lo complicado, sino en lo que siempre estuvo ahí, esperando que dejemos de ignorarlo. ¿Por qué el jengibre es tan potente? Después de esa conversación con Carmen y con toda la información que fui encontrando, entendí que el jengibre no era simplemente una raíz que da sabor. Es mucho más que eso. Es una medicina natural que muchas culturas han usado durante siglos, especialmente en Asia y en África, y que la ciencia moderna ha empezado a tomar muy en serio. Lo primero que descubrí es que el jengibre tiene una poderosa propiedad antiinflamatoria. Es decir, ayuda a reducir la inflamación dentro del cuerpo. Y eso es fundamental, porque muchos de los dolores que sentimos con los años, sobre todo en las articulaciones, no vienen solo del desgaste, sino de una inflamación constante que ya se ha vuelto parte de nosotros. El jengibre contiene algo llamado gingerol. Es un compuesto natural que actúa como un calmante. No solo ayuda a reducir el dolor, sino que lo hace sin afectar el estómago ni el hígado, como lo hacen muchas pastillas comunes. Es como si el cuerpo lo aceptara de una manera más amable, sin rechazos ni efectos indeseados. Pero hay más. El jengibre también mejora la circulación, y esto es muy importante. Cuando envejecemos, nuestra sangre ya no fluye igual que antes. Las rodillas, los pies, las manos, muchas veces no reciben toda la sangre que necesitan. El aceite de jengibre, al aplicarse con un masaje suave, estimula esa circulación. El calor natural que produce ayuda a que la sangre se mueva mejor, llevando oxígeno y nutrientes a zonas que antes estaban más apagadas. Y esto no es solo experiencia personal. Hay estudios que lo confirman. Científicos en diferentes partes del mundo han probado que el jengibre puede reducir el dolor en personas con artritis, especialmente en las rodillas. En uno de esos estudios, adultos mayores que aplicaron aceite de jengibre durante unos días reportaron menor rigidez y más movilidad sin necesidad de aumentar su medicación. Lo más interesante es que no se trata de un tratamiento invasivo ni caro. No hace falta ningún aparato especial, ni agujas, ni visitas constantes a un consultorio. Solo tus manos, un poco de tiempo y una raíz que ha acompañado al ser humano desde hace generaciones. Y en un mundo donde todo parece volverse más complicado, encontrar algo tan simple y tan efectivo fue para mí como descubrir un pedazo de sentido, como si el cuerpo, al fin, recibiera algo que sí entendía. ¿Cómo preparar el aceite de jengibre en casa? Cuando decidí probar el aceite de jengibre, lo primero que pensé fue, ¿y ahora cómo se hace esto? Pero para mi sorpresa, no era algo complicado. No hacía falta ser un experto, ni tener utensilios especiales, ni gastar una fortuna. Solo se necesitaban dos cosas: tiempo y ganas de intentarlo. Te voy a explicar cómo lo preparé, paso a paso, de la forma más sencilla posible. Primero, compré una raíz de jengibre fresca. No polvo, no cápsulas, sino la raíz natural. La encontré en el mercado y por muy poco dinero. La lavé bien, la pelé con una cuchara y la rallé con cuidado. Usé unas 2 cucharadas soperas de jengibre rallado, que es suficiente para hacer una pequeña cantidad de aceite para varios días. Después, en una sartén pequeña, puse media taza de aceite. Puede ser aceite de oliva, de coco o de sésamo. Yo usé aceite de oliva porque es el que siempre tengo en casa. Calenté el aceite a fuego muy bajo y agregué el jengibre rallado. Lo dejé calentar por unos 10 o 15 minutos, sin que hirviera, solo dejando que el jengibre soltara su esencia. El aroma era suave, cálido. Cuando el aceite estuvo tibio, lo retiré del fuego y lo dejé reposar. Luego, lo colé con un paño limpio y lo guardé en un frasco de vidrio, bien tapado. Eso fue todo. Así de simple. Si no puedes o no quieres prepararlo tú mismo,
También existen aceites de jengibre ya listos para usar. Pero es importante que sean naturales, sin perfumes artificiales ni ingredientes innecesarios. En la etiqueta debe decir que es aceite de jengibre puro, o bien una mezcla con base de aceite vegetal. Si tienes dudas, busca en tiendas de productos naturales o farmacias de confianza. No compres cualquier cosa por internet sin leer bien. Ahora, ¿cómo se aplica? Yo lo hago por las noches, antes de dormir. Caliento un poco el aceite entre las palmas de las manos y lo masajeo sobre las rodillas con movimientos circulares, lentos y firmes. No hace falta usar mucho. Lo importante es ser constante. El masaje ayuda a que el aceite penetre mejor, pero también relaja, y eso es parte del proceso. Un consejo: prueba primero en una pequeña zona de la piel para asegurarte de que no tengas ninguna reacción. Aunque el jengibre es natural, cada cuerpo es distinto. Y si tienes heridas abiertas, varices muy inflamadas o alguna condición en la piel, es mejor consultar a tu médico antes de aplicarlo. Yo lo convertí en un pequeño ritual nocturno. Un momento para mí. Un acto de cuidado, de paciencia. Y aunque al principio lo hice con duda, con el tiempo se convirtió en algo que esperaba con ilusión. No solo por el efecto en las rodillas, sino porque me devolvía la sensación de estar haciendo algo por mí mismo. La primera noche de aplicación, expectativa y duda. Esa primera noche fue especial. No porque esperara grandes resultados, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo diferente. Preparé el dormitorio con calma. Cerré la puerta, apagué la televisión y dejé solo una lámpara encendida con una luz suave. Me senté en el borde de la cama con el frasco de aceite de jengibre tibio en las manos. Lo abrí despacio. El aroma era peculiar, cálido, levemente picante, pero agradable. Me hizo recordar las infusiones que mi madre preparaba cuando éramos niños y teníamos tos. Había algo familiar en ese olor, algo que me hizo sentir acompañado. Vertí un poco del aceite en mis palmas y lo froté entre las manos. No estaba ni muy caliente ni muy frío, justo en ese punto donde la piel lo recibe con agrado. Luego, comencé a aplicarlo sobre mis rodillas. Primero una, después la otra. Movimientos lentos, con suavidad, como si estuviera aprendiendo a tocar una parte olvidada de mi cuerpo. No puedo decir que el dolor desapareció al instante. No fue mágico, pero sí sentí algo distinto. Una sensación de calor suave, no molesto, como si la piel respondiera al contacto, como si algo dentro se abriera paso, muy lentamente, hacia el interior. El masaje duró unos 10 minutos, más que suficiente para relajarme por completo. Al terminar, cubrí mis rodillas con una manta delgada, apagué la luz y me acosté. No había tomado ninguna pastilla. Solo estaba yo, el silencio, y ese aroma tenue a jengibre que aún flotaba en la habitación. Esa noche dormí profundamente. No sé si fue por el aceite, por el masaje o por la esperanza que llevaba dentro, pero fue un sueño reparador, sin los sobresaltos que el dolor suele provocar. Al despertar al día siguiente, no sentí un cambio milagroso, pero algo era distinto. Me levanté con más facilidad. La rigidez que siempre me acompañaba en las mañanas se había suavizado. Caminé hasta la cocina sin arrastrar tanto los pies. Me preparé el desayuno y me senté en la mesa, sin pensar en el dolor. Claro, dentro de mí aún había duda. Pensé, tal vez es solo un efecto placebo, tal vez es mi mente, que quiere creer. Pero incluso si era así, ese pequeño alivio era real. Y si había funcionado una noche, ¿por qué no seguir intentándolo unas cuantas más? A veces, la esperanza empieza así, con una decisión pequeña, con una acción sencilla, con una duda que se convierte en posibilidad. Del segundo al quinto día, cambios notables en el cuerpo. La segunda noche repetí el mismo ritual: aceite de jengibre tibio, manos abiertas, movimientos lentos, y ese silencio que ayuda a que uno se escuche por dentro. Ya no había tanta duda como la primera vez.
Algo en mí empezaba a confiar, no en el aceite en sí, sino en el hecho de cuidarme con atención. Y el cuerpo, como si lo notara, comenzó a responder. Dormí profundo otra vez, pero esta vez, al despertar, fue más claro. Las rodillas no dolían tanto. No era que se hubieran curado de pronto, pero esa rigidez mañanera, esa tensión que me hacía quedarme sentado unos minutos más, ya no estaba. Me levanté y caminé hasta la ventana. Lo hice sin pensarlo, sin apoyarme en el respaldo de la cama, sin buscar el borde del mueble. Solo caminé. Fue una distancia corta, apenas unos pasos, pero sentí una ligereza que no recordaba. El tercer día fue aún mejor. Durante una caminata hasta la tienda del barrio, me di cuenta de que ya no iba arrastrando los pies. No necesitaba parar cada 5 metros para descansar. Sentía que podía moverme con un poco más de confianza. Era como si la maquinaria vieja se hubiese engrasado, como si las bisagras ya no chirriaran tanto. Lo más emocionante llegó el cuarto día. Bajé las escaleras del edificio sin pensar. Lo hice como antes, no saltando de alegría ni corriendo, pero tampoco con miedo. Y ahí me di cuenta de algo que me dejó en silencio. Hacía años que no caminaba sin miedo, porque eso era lo que se había instalado en mí durante tanto tiempo. El temor constante de caer, de tropezar, de no poder volver. Vivía calculando cada paso, cada movimiento. Y ahora, de pronto, mis piernas volvían a ser mis aliadas. No perfectas, no jóvenes, pero mías otra vez. Al quinto día, mi rostro cambió. No solo por el alivio físico, sino porque algo dentro también se aflojó. Empecé a sonreír más, a hablar con más ánimo. La gente que me conocía me preguntaba qué me pasaba, si estaba haciendo algo diferente. Yo respondía con una sonrisa tranquila. Nada raro, solo un poco de jengibre por las noches. Y aunque seguía siendo cauteloso, algo en mí se había reactivado. Porque cuando el cuerpo duele menos, todo se vive de otra manera. Se respira distinto, se camina con más fe, y lo más valioso, se empieza a recuperar algo que muchos de nosotros perdemos con los años: la esperanza. El cambio emocional, recuperar la libertad de movimiento. Dicen que uno no valora algo hasta que lo pierde, y es verdad. Pasamos años caminando sin pensar en nuestras rodillas, en nuestros tobillos, en cada paso que damos. Es algo que damos por sentado, hasta que un día, el cuerpo empieza a pedir permiso. Y entonces caminar deja de ser algo natural, para convertirse en un desafío. Por eso, cuando empecé a notar que podía moverme sin tanto dolor, lo primero que sentí no fue alivio físico. Fue una especie de alegría suave, casi infantil. La sensación de volver a hacer algo que creí perdido, como reencontrarse con una parte de uno mismo. Una mañana decidí salir a caminar solo. No muy lejos, solo unas cuantas cuadras. Me puse un abrigo, tomé mis llaves y abrí la puerta. Y ahí estaba yo, en la vereda, caminando con calma, sin bastón, sin apoyarme en la pared. Por primera vez en mucho tiempo, no miraba el suelo temiendo tropezar. Levanté la vista, miré los árboles, los pájaros, el cielo. Sentí que volvía a formar parte del mundo exterior. Esa caminata me devolvió algo que no sabía que había perdido: independencia. Poco a poco, también empecé a retomar otras cosas. Volví a cuidar mis plantas en el patio, a ponerme de pie para cocinar, a acercarme al parque cuando mis nietos iban a jugar. Cosas simples, pero que me conectaban con la vida. Cada paso era una pequeña victoria. Y no fue solo el cuerpo el que cambió, también mi ánimo. Empecé a pararme más erguido, a respirar más profundo, a ver los días con más color. Cuando uno deja de sentir dolor constantemente, hay espacio para otras emociones, para la curiosidad, para la gratitud, para la esperanza. Incluso mis pensamientos se volvieron más amables. Dejé de decirme: ya estás viejo, ya no puedes, mejor no lo intentes. Empecé a cambiar ese diálogo interno por frases más suaves. Hoy fue mejor que ayer. Te estás cuidando. Todavía puedes. Y es que recuperar el movimiento
no es solo mover las piernas, es mover también el alma, sacudir el polvo del miedo, del cansancio, de la resignación. Es recordar que envejecer no significa detenerse, sino adaptarse, y que a veces el primer paso para seguir adelante empieza con una raíz pequeña, con un gesto cotidiano, con una decisión que tomamos en silencio, una noche cualquiera. ¿Qué debes saber antes de usarlo tú? Si has llegado hasta aquí, probablemente estés considerando probar el aceite de jengibre por ti mismo, y me alegra mucho. Pero antes de hacerlo, quiero contarte algunas cosas importantes. Porque no todo lo natural es mágico, y tampoco todo lo bueno funciona igual para todos. Lo primero que debes saber es esto. El aceite de jengibre no es una cura milagrosa. No es una pastilla que borra años de desgaste, ni una pócima mágica que hace desaparecer enfermedades de un día para otro. Es un apoyo, un alivio, una ayuda para tu cuerpo. Pero no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico si lo necesitas. En mi caso, lo que sentí fue una mejora real, constante y profunda. Pero no fue inmediata, y no ocurrió sin disciplina. Me lo apliqué todas las noches, sin falta. Lo convertí en un pequeño ritual, como quien riega una planta con paciencia. Y ese compromiso fue parte del resultado. Si lo usas solo una vez, o lo dejas después de 2 días, es probable que no notes nada. El cuerpo necesita tiempo, igual que la tierra necesita días para dar fruto. Segundo, hay situaciones en las que es mejor consultar a tu médico antes de usarlo. Si tienes la piel muy sensible, heridas abiertas, varices pronunciadas o alguna afección circulatoria grave, es mejor preguntar antes. Lo natural también puede tener efectos si se usa sin cuidado. En especial, si estás tomando anticoagulantes o medicamentos para la presión. En esos casos, el jengibre, aunque aplicado de forma externa, puede influir en la circulación. Tampoco se recomienda aplicarlo en zonas donde hay calor excesivo, inflamación aguda o en personas con alergias comprobadas al jengibre. Una buena idea es probar primero en una zona pequeña del brazo y observar cómo reacciona tu piel durante unas horas. Si todo está bien, puedes continuar. Y lo más importante, si decides usarlo, hazlo con amor. No como una obligación, ni con desesperación. Tómate tu tiempo. Haz del masaje un momento tuyo, tranquilo, íntimo. A veces, más que el producto, es la forma en que lo usamos lo que hace la diferencia. Yo descubrí que ese gesto diario me ayudó no solo a sanar el cuerpo, sino también la mente. Me recordaba, noche tras noche, que aún podía hacer algo por mí, que aún merecía cuidado, mimo, alivio. Así que si vas a intentarlo, hazlo con fe, pero también con realismo. No esperes milagros, espera pequeños cambios, y cuando lleguen, celébralos. Porque cuando uno aprende a escuchar el cuerpo con respeto, el cuerpo responde. Y eso, en la vejez, es un regalo inmenso. A veces, lo más poderoso no está en lo nuevo, sino en lo olvidado. En esta etapa de la vida, uno tiende a pensar que lo simple ya no sirve, que si no viene en una caja, con una receta o recomendado por un especialista, no puede ser eficaz. Pero con el tiempo, he aprendido algo distinto. No todo lo simple es inútil. A veces, lo más sabio viene de antes. Mi abuela lo decía, lo que sana no siempre tiene que doler. Y tenía razón. Este aceite, esta raíz humilde, me enseñó eso. Me enseñó que no se trata solo de caminar más, sino de sentirse libre otra vez. Que cuando recuperas el movimiento, también recuperas las ganas, la sonrisa, la confianza. No digo que el jengibre lo va a resolver todo. Cada cuerpo es distinto, y cada historia también. Pero si lo pruebas con paciencia y con cariño, puede que te sorprenda, como me sorprendió a mí. Puede que tus pasos se hagan más ligeros, que tus noches sean más tranquilas, y que tus mañanas vuelvan a tener esa sensación de posibilidad. Tú también mereces caminar sin dolor. Mereces vestirte sin apuros, salir a la calle sin miedo.
agacharte a abrazar a un nieto, a cuidar una planta, a vivir sin depender de una mano ajena cada día. Si sientes que ya has probado de todo y nada te da resultado, dale una oportunidad a esto. No te cuesta mucho, no te exige más que unos minutos cada noche, y lo mejor de todo, te devuelve algo que no tiene precio, el poder de cuidarte a ti mismo. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. ¿Conoces a alguien que sufra de las rodillas? ¿Un amigo, un hermano, una vecina? Comparte este video con él. Tal vez esta información le cambie la semana. Tal vez, incluso, le cambie algo más profundo. Y si decides probar el aceite de jengibre, hazme un favor. Vuelve a este video dentro de unos días y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber cómo te fue. Porque aquí estamos todos aprendiendo, compartiendo, acompañándonos. Nadie tiene todas las respuestas, pero entre todos podemos encontrar caminos nuevos para vivir mejor. Gracias por estar aquí.